5 años después, volví al lado de Javier. Aprendí a llamarlo obedientemente, tío Javier. Ya no lo acosaba durante mi periodo de celo pidiéndole una marca permanente. Tampoco volvía a enloquecer echando a los omegas que traía a casa. Incluso les contaba amablemente sus preferencias a esos omegas. Su rostro se ensombreció. ¿Tan ansioso estás por que me case? No lo entendí. Es la edad, debería casarse. Mostré mi anillo. Tío, tú también deberías esforzarte. Su cuerpo se tensionó de repente. Javier miraba fijamente el anillo en mi dedo, con una expresión sombría. Ignoré su estado de ánimo y rápidamente saqué una libretita de mi bolsillo. Contenía algunos hábitos y gustos de Javier. Aunque no era muy completa, al menos podría ayudar a su pareja. Después de todo, él era de temperamento difícil. Se la di al omega que estaba paralizado, quien la tomó aturdido, y pronto las puntas de sus orejas se sonrojaron. Por si no lo recuerdas, ahí están escritos. Pero Javier tomó la libreta, con el rostro oscuro, y le pidió que saliera primero. Señor Sánchez, pero, Su tono no admitía discusión y asustó al joven. Pronto, en la sala solo quedamos él y yo. Santiago, él es solo un empleado del departamento de planificación. Dejé unos documentos en casa y lo traje a buscarlos. No sabía por qué Suddenly me explicaba eso. Después de todo, antes, para que perdiera la esperanza, jamás ofrecía una explicación. Pero solo dije suavemente, Se frotó la frente, su tono se suavizó un poco. Bueno, quítate el anillo. En el futuro no traeré a otros omegas a casa. Al oír eso, inmediatamente hice un gesto con la mano. No hace falta, tío Javier. No tienes que considerarme a mí. Pero si crees que los molesto, puedo quedarme en un hotel. Además, no puedo quitarme este anillo. Se enojaría. Aunque la familia Sánchez tenía la tradición de que solo los que tenían pareja podían usar anillo. Yo no era parte de la familia Sánchez, y realmente tenía una pareja. Javier tomó mi mano de repente, diciendo palabra por palabra, Santiago, ya te dije, él es solo un empleado. Respondí atropelladamente, está bien. Javier claramente aún quería que me quitara el anillo, pero mi teléfono sonó repentinamente, y tuvo que soltar mi mano. La voz en el teléfono urgía. Salí disparado a recoger mis cosas. ¿Qué? ¿Llegas en 10 minutos? Voy para allá. Colgué apresuradamente y me preparé para salir, pero Javier me detuvo. Ya son las 7, ¿a dónde vas? Hoy es tu cumpleaños. Cancelé una reunión especialmente para estar contigo. Mientras me ponía los zapatos, le dije mirándolo, quedé con alguien, tío, esta noche no vuelvo. Javier llegó hasta la puerta. Rápidamente empujé adentro a la persona que esperaba afuera. Sin olvidar aconsejarle, entra, esta noche no vuelvo, no te preocupes. Pero no vi la mano de Javier que, sobrepasándolo, intentaba tomar la mía. Apenas me subí al taxi, Javier me envió un mensaje. El pastel llegará pronto. Vuelve a casa. Me envió una captura de pantalla. Entonces me di cuenta del logo de esa pastelería. Era una tienda que me encantaba hace 5 años. En mi cumpleaños, lo acosaba para que me encargara un pastel de ahí. Él tardó en responderme, ¿qué tiene de bueno esa cosa empalagosa? Tengo otra reunión. Pídelo tú. Me transfirió 100.000. Al final, lo pedí yo mismo y luego le rogué que volviera a celebrar mi cumpleaños. Él llegó a casa justo a tiempo. Pero trajo a un omega. Era su secretario, Eduardo. Arrojé el pastel a la cara de Eduardo. Y le advertí que no intentara entrar. Javier me echó, diciendo que nunca más celebraría mi cumpleaños conmigo. Obstinado, bloqueé la puerta, diciendo que no se atrevía a admitir sus sentimientos por mí. Me gritó que estaba loco, y que desde el principio hasta el final era mi tío, que siempre sería mi mayor. No quería responderle, pero pensando que luego diría que no respetaba las reglas de un menor, escribí, no, tío, volveré muy tarde, temo molestarlos. Tío, cómete tú el pastel. Pronto respondió, ajá, y no hubo más. Sin embargo, cuando regresé a casa al día siguiente, el pastel todavía estaba intacto sobre la mesa. Javier tampoco había ido a trabajar. Estaba sentado a la mesa del comedor en ropa de casa, en silencio. Me sentí inexplicablemente intimidado. Bajé la cabeza y me acerqué, preguntando tentativamente, tío, ¿por qué no fuiste a la oficina? En mis 8 años en la familia Sánchez, rara vez Javier faltaba a la empresa. La única vez fue cuando arrojé el pastel a la cara de Eduardo. Me dejó plantado fuera de la puerta, y esa también fue la primera vez que entré en mi periodo de celo. Pero él no lo sabía, y se quedó en la casa toda la noche con Eduardo. Cuando salieron, Eduardo ya había sido marcado permanentemente por Javier. Enloquecí y entré corriendo a la casa. Viendo las marcas rojas en su cuello, conteniendo mi malestar, lo enfrenté. Javier, ¿por qué lo marcaste? Tú me quieres a mí. Yo soy el omega que deberías marcar. Mis gritos le causaron repulsión. Me agarró de la camisa y dijo, Santiago, soy tu tío. Obstinado, intenté besarlo. Él esquivó y me arrojó al suelo. El dolor no me hizo entrar en razón, hasta que notó mi anormalidad y sacó apresuradamente el inhibidor que tenía preparado.
Cuando estaba a punto de inyectármelo en el brazo, golpeé el inhibidor de su mano haciéndolo caer al suelo. Javier, quiero que me marques. Lo abracé con fuerza, llorando y suplicando. Javier, tú no eres mi tío, no tenemos sangre en común, ¿verdad? Solo eres amigo de mi padre. Te amo, Javier. Su rostro se ensombreció terriblemente, y me arrojó violentamente lejos de él. Santiago, deja de hacer tonterías. Me regañó severamente, insistiendo en inyectarme el inhibidor. Yo, apretando los dientes, lo volví a golpear. Se enojó. Bien, ya que no lo quieres, sufre. No se fue, sino que me observó sufrir los tormentos del periodo de celo, esperando que le suplicara. Cada hora que pasaba, me sentía peor. Preguntaba una y otra vez si admitía mi error, si quería el inhibidor. Yo, apretando los dientes, decía, no me equivoqué, solo te amo. Javier, a menos que me marques, jamás usaré el inhibidor. Así se enfrentó a mí todo el día, colgando innumerables llamadas que recibía. Finalmente, justo antes de desmayarme, me inyectó el inhibidor. Dijo, recuerda tu lugar, Santiago, tú y yo solo seremos tío y sobrino. 4. Al oír mi voz, volvió abruptamente de sus pensamientos, se levantó y quitó la caja exterior del pastel. Solo entonces noté que en el bote de basura había otro pastel idéntico. Has vuelto, comamos pastel. Tu cumpleaños aún no pasa, todavía hay tiempo. Tío, no puedo comer más. No sabía por qué, vi como los dedos de Javier mostraron repentinamente venas abultadas, que luego desaparecieron. Últimamente has estado llamándome tío muy seguido, dijo como hablando solo. No lo escuché bien, y dije, ¿eh? Tomó el pastel y se preparó para irse. Entonces lo guardaré en el refrigerador. Pensé que rechazar la intención de un mayor no era bueno, así que tomé una cuchara y probé un bocado. El tío me lo compró especialmente, probaré un poco. No quiero que la gente piense que no respeto a mis mayores. De repente, arrojó el pastel al suelo. Me asusté. Él agarró mis dedos, aferrándose con fuerza a ese anillo. ¿Por qué no te has quitado el anillo aún? Me lastimó al jalarme. Frunciendo el ceño, me liberé con un movimiento hábil. No puedo quitármelo. Descontento, tomó mi mano y me dijo, lleno de cansancio, Santiago, ya bastó de hacer escándalo por una noche. Ese tono calmado era precisamente el preludio de su enojo. Hace 5 años, cuando me envió al centro de corrección de desviaciones, fue así. En ese entonces, Eduardo era su única pareja pública. Visitaba frecuentemente la casa, e incluso asumía una actitud de mayor fingiendo preocuparse por mí. Decía que yo solo tenía 18 años, que era normal tener esos sentimientos por Javier, solo porque aún no había conocido a alguien que fuera mejor conmigo que Javier. Yo ya sentía hostilidad hacia él, y él aprovechó esa debilidad, así que se inyectó a sí mismo un inductor de calor, y antes de que Javier volviera, dañó violentamente su propia glándula. Y yo, porque entré en celo el mismo día que él. Cuando Javier regresó, lo que vio fue que yo sostenía un cuchillo pequeño, y Eduardo a mis pies, sangrando sin parar. No estalló de furia, no me acusó, sino que llamó tranquilamente a una ambulancia para llevar a Eduardo al hospital. Luego me dijo, Santiago, después de tantas veces, ¿ya basta? Al día siguiente, me envió al centro de corrección. Allí también encerraban a muchos alfas anómalos. Eran violentos, irritables, y a menudo liberaban feromonas opresivas en exceso. 5. Pasé 5 años en ese entorno. La persona a cargo de mí dijo que Javier había dado instrucciones, cuando reconociera que él era mi tío, podría salir. Los primeros 3 años, aún me resistía, pero esos alfas venían frecuentemente a acosarme. Mi periodo de celo se volvía cada vez más frecuente, hasta que no tuve más remedio que usar inhibidores. Debido a los efectos secundarios de los inhibidores, uno de mis ojos casi había perdido la vista. Llamé suplicando a Javier que me llevara a casa, pero quien vino fue Eduardo. Al verlo, instintivamente le supliqué, hermano Eduardo, por favor, dile a mi tío que me lleve a casa. No me atreveré más, nunca más lo haré. Eduardo me miró con desdén. ¿No te atreves? ¿Pero solo han pasado unos años? Mi glándula aún no se ha recuperado. Se rió fríamente. Javier llamó preguntándole si yo ya me había corregido. Eduardo me miró fijamente, sus ojos llenos de desprecio y arrogancia, pero su tono era lastimero. Javi, Santiago me dijo que me fuera. No, no lo hice, tío. Activó el altavoz. La voz descontenta de Javier salió. Santiago, parece que aún no has aprendido la lección. Tío, basta, quédate 2 años más. No, tío, quiero volver, no quiero quedarme aquí. Eduardo colgó rápidamente, dejando mis gritos en este lado del teléfono. Ahora no te creerá, Santiago. Javier me dejó allí 2 años más. Pasé del miedo a la insensibilidad, hasta que rompió con Eduardo y vino al centro a verme. Le sonreí obedientemente. Tío. Se quedó perplejo un momento antes de asentir. La primera vez que tuve el periodo de celo después de volver a casa. Él, precavido, acababa de sacar el inhibidor cuando yo ya se lo había arrebatado y me lo había inyectado. Mirando las marcas de la inyección en mi brazo, atónito, no podía hablar.
pero yo siempre me mostraba sumiso y obediente con él. En el mes que llevaba de vuelta, siempre había sido así. Antes, él anhelaba que fuera un sobrino obediente. Ahora lo llamaba tío, y había encontrado a una pareja que me gustaba. ¿Qué más no le satisfacía? 6. Apenas terminó de preguntarme si ya había bastado, me liberé del agarre de sus dedos. Tío, al fin y al cabo, no tengo sangre en común con la familia Sánchez. No es necesario que siga la tradición familiar, ¿verdad? Originalmente planeaba mudarme más tarde, porque la casa nueva acababa de ser amueblada y aún tenía niveles altos de formaldehído. Pero esa actitud de Javier, que aún no me aceptaba, me tenía realmente cansado. No esperaba que me preguntara directamente, ¿así que quieres cortar la relación conmigo? Temía que dijera que era una táctica para forzarlo a ceder, que mudarme era para conseguirlo mejor, y que, sin más, me enviara de nuevo al centro anómalo. Las palabras en mis labios dieron un giro. Yo no he dicho eso. No dijo nada. Supuse que estaría pensando que era una nueva artimaña mía para hacerlo ceder. Así que no tuve más remedio que explicar con paciencia, solo creo que ahora parece que tienes prejuicios contra mí. Sí, antes hice muchas cosas mal, pero han pasado 5 años, ya he cambiado. ¿O acaso crees que los hábitos que le conté a ese Omega ayer sobre ti estaban mal? Reflexioné sola. Era verdad, había estado ausente 5 años, tiempo suficiente para cambiar los hábitos de una persona, como me pasó a mí. Al comprender, rápidamente abrí mi teléfono. Entonces, tío, dime ahora tus comidas, colores favoritos y todo lo demás. Haré otra versión y ya. ¿Basta? Interrumpió bruscamente mis palabras, acercándose. Su rostro se aproximó, a solo un pelo de tocar la punta de mi nariz. Me aparté bruscamente, y recordando algo, me subí apresuradamente el cuello de la camisa. Pero él ya lo había visto. Entrecerró los ojos, apartó mi cuello, sus dedos fríos tocaron las marcas rojas en mi cuello, su voz baja y ronca. ¿Qué es esto en tu cuello? ¿Por qué tienes el olor de otro alfa en tu cuerpo? Me cubrí el cuello rápidamente y me alejé de él. Nada, tal vez al pasar rozó el perfume de alguien. Total, él no creía que tuviera otra pareja. Si decía mucho, solo pensaría que estaba poniendo excusas, así que mejor mentirle. Pareció creerlo, retrocedió medio paso, y mirando de nuevo el pastel dijo, este pastel se echó a perder. Te compraré otro. Hice un gesto con las manos rápidamente. No hace falta, tío, ya probé un poco, ¿no? La expresión en su rostro era leve. Ah, sí, asentí. ¿El regalo? ¿Quieres que te acompañe a esquiar? Antes siempre querías ir. Justo está nevando en la ciudad H. Diciendo eso, iba a llamar a su asistente para reservar boletos de avión. Me resistí. No pasa nada, tío, el regalo da igual si me lo das o no. Además, ¿no estás muy ocupado con el trabajo? Antes decías que ir a esos lugares solo era perder tu tiempo, que no tenía sentido. Antes de ir al centro de corrección, nuestra relación tuvo un periodo de calma. En ese entonces, quería que me compensara con un regalo de cumpleaños, que me acompañara a esquiar, pero lo rechazó sin pensarlo. Mirando documentos, ni siquiera alzó la cabeza, su tono indiferente. Desde aquí a la ciudad H son 3 horas de avión, lo que significa que no podré ocuparme de los asuntos de la empresa. En un minuto, el volumen de transacciones en acciones genera cientos de millones. Acompañarte en el camino sería perder 1800 minutos. No tiene sentido. Luego me dio una tarjeta con 500.000. En realidad, hoy realmente quería que me diera dinero, porque la decoración me había costado mucho. Todo era lo que él me había dado antes. Pero ahora, al ser rechazado, su semblante no parecía muy bueno. Se quedó paralizado, y me preguntó, ¿yo dije eso? Asentí. En el futuro, no pases la noche fuera. Solo dejó esa frase y se fue. Ni siquiera tuve oportunidad de decirle que iba a acompañar a mi alfa. 7. Sin embargo, no esperaba que Javier, para evitar que pasara la noche fuera, directamente restringiera mis salidas. Incluso si salía, su gente tenía que acompañarme. Protesté varias veces, pero él decía que desde mi regreso mi periodo de celo era demasiado frecuente, y que no debía andar por ahí. No tuve más remedio que llamar a mi alfa a casa. Después de todo, ahora ya tenía un alfa, podía prescindir de los inhibidores. Era el dueño de un restaurante privado, llamado Tomás. Javier había limitado mis movimientos, pero no lo que quería comer. Así que sugerí llamar a un chef privado para que me cocinara, y él no se opuso. Decidí hacer que prepararan una habitación de invitados. Tomás trajo muchos utensilios de cocina. Los empleados de la casa hicieron una docena de viajes de ida y vuelta. Me reí y le pregunté si no era un poco exagerado. Acarició mi cabeza y dijo en lenguaje de señas, ¿cómo podría? Así podrás comer lo que quieras cuando quieras. Javier salió de la casa en ese momento, y no sé si vio su gesto cariñoso hacia mí, pero su rostro se oscureció. ¿Es este el alfa que te gusta? Se detuvo en la puerta, mirándonos desde arriba. Tomás me rozó la palma de la mano, y yo la aparté disimuladamente. Antes de que se mudara, ya le había dicho que por el momento no le diríamos a Javier nuestra relación, porque su estado de ánimo era inestable.
por si debido a incidentes pasados, quisiera separarnos. Cuando fuera el momento adecuado, se lo diría a Javier. Pero antes de que terminara, los dos comenzaron a liberar feromonas opresivas. Javier era un alfa de nivel S, sus feromonas olían a licor fuerte, con una opresión abrumadora, mientras que el olor de las feromonas de Tomás era a cedro fresco. Debido a esa sensación opresiva, instantáneamente sentí que había vuelto al centro de corrección. Instintivamente me escondí detrás de Tomás, y Tomás inmediatamente extendió su brazo para protegerme. Tío, no, jadeé, aferrándome con fuerza a la ropa de Tomás. Javier miró fríamente a Tomás y me ordenó, Santiago, ven aquí. Negué con la cabeza y le expliqué, Tomás es mi amigo, no uses feromonas tan fuertes. Javier pareció reaccionar de repente, retiró sus feromonas. Instintivamente corrió hacia mí para abrazarme, pero yo, cubriéndome el pecho, primero miré a Tomás a mi lado. Hermano Tomás, ¿estás bien? La mano de Javier así pasó de largo junto a mí. Se quedó perplejo, su mano suspendida en el aire. Tomás me sonrió reconfortante y negó con la cabeza. Al notar que su audífono se había salido a medias, rápidamente extendí la mano para empujarlo hacia adentro. Una vez recuperado, levanté la cabeza y miré a Javier con descontento. Tío, dije que Tomás es mi amigo, ¿por qué usaste feromonas opresivas? Su audición está dañada, tampoco puede hablar, tus feromonas podrían lastimarlo. La expresión de Javier se suavizó, parecía incrédulo. Santiago, ¿lo estás defendiendo? Fruncí el ceño y lo miré fijamente. Tío, te has pasado. Javier parecía ver a un niño caprichoso. No dijiste que traerías a un alfa. Estaba enojada, y las palabras salieron solas. Tú siempre traes omegas. ¿Qué hay de malo en que yo traiga a un alfa? Después de decirlo, me di cuenta de que esa frase sonaba como si estuviera discutiendo con él, como antes. Iba a disculparme, pero no esperaba que su estado de ánimo se volviera alegre de repente. No dije que no pudieras traerlo. Si quieres comer lo que cocina, que venga a las 3 comidas, ¿para qué necesita mudarse? La familia Sánchez no acepta a cualquiera. Lo que quería decir era que los omegas que él traía eran personas que él aprobaba, mientras que yo, Santiago, traía a un extraño. La ira sin nombre que acababa de calmarse volvió a encenderse. La forma de cocinar de Tomás es diferente a la de fuera, no se puede hacer en poco tiempo. Además, su casa está muy lejos de la nuestra, no es conveniente. Dicho esto, lo pasé por alto y entré con Tomás. 8. Tomás se instaló en casa, pero debido al malentendido en la puerta, no hablé con Javier durante varios días. Tomás probablemente no quería vernos pelear demasiado. Aprovechando que Tomás no estaba en casa, me paré en la cocina viéndolo cocinar, y también para pedirle algunos favores. Acababa de besarlo un par de veces cuando me apartó, muy serio. Molesta, aparté su mano que sostenía mi hombro. ¿Qué vas a decirme otra vez? Sonrió resignado y sus dedos se movieron rápidamente en lenguaje de señas. ¿Por qué no vas a disculparte con tu tío? Probablemente actuó así por temor a que fuera una mala persona. Giré la cabeza para no ver sus señas. No iré. He sido lo suficientemente tranquilo en estos 2 meses desde que regresé. ¿Por qué limita mi libertad? Él no tiene noviazgo ni se casa, y tampoco me deja a mí tenerlo. ¿Sabes? Antes incluso intentó quitarme el anillo. Al escuchar esto, Tomás frunció el ceño, mostrando preocupación en sus ojos. El anillo no debe quitarse. Tomó mi mano, nuestros anillos se juntaron, combinando bien. No me lo quitaré. Me acerqué y besé su mejilla. Él sonrió, acercando su nariz. Falta poco para tu periodo de celo, ¿no? Me preguntó. Asentí. No pasa nada, ya no dependo de los inhibidores, y además tú estás aquí. Mi encuentro con Tomás en realidad no fue nada presentable. Era mi 4º año en ese lugar. Un amigo suyo le pidió que llevara comida a un investigador del centro durante un mes. En ese entonces, estaba al borde de la locura, todo el personal médico no podía controlarme. Me negaba a comer, solo pedía ver a Javier, y también rechazaba los inhibidores. Así que en ese momento parecía un demonio salido del infierno. Me liberé de su sujeción y corrí al pasillo, justo golpeando a Tomás que llevaba la comida. Su comida olía tan bien que, por primera vez en mucho tiempo, sentí hambre. Su aroma también era especialmente agradable, mucho mejor que el de esos alfas desagradables del centro. Tomás no se asustó por mi apariencia, sino que vino a ayudarme a levantarse. Hizo señas preguntándome si estaba bien, pero en ese momento no las entendía. Lo aparté y quise salir corriendo, pero pisé fragmentos de un plato de porcelana roto en la comida. Un dolor punzante en la planta del pie, la opresión y malestar en el pecho me hicieron perder instantáneamente las fuerzas. Tomás me atrapó rápidamente. Al despertar, él estaba sentado junto a mi cama, con un tazón de sopa caliente al lado. Al verme despierto, solo me sonrió y tomó una pizarra cercana. Toma un poco de sopa. Levanté la manga y vi que no había nuevas marcas de inyección. Él tomó la sopa y me la dio. De algún modo, abrí la boca. Ese día volví a sentir la calidez. Tomé 2 tazones de sopa, hasta la enfermera se sorprendió. Durante el mes siguiente, cada vez que él venía, comía con atención y usaba obedientemente los inhibidores.
Al notar que usaba inhibidores con frecuencia, Tomás se quedó voluntariamente a acompañarme. Frunció el ceño y negó con la mano, escribiendo en la pizarra: en el futuro no uses tantos inhibidores. Más tarde supe que la omega que lo dio a luz, debido al uso excesivo de inhibidores, causó su pérdida auditiva. En el 5º año, Tomás se convirtió en mi pareja estable. Desde que salí del centro, siempre estuve con Tomás. Javier no sabía esto, solo sabía que yo empezaba a comportarme. Así que mi pareja era real, Tomás era mi pareja. El anillo que me dio contenía un aroma único suyo. Durante este tiempo en casa de Javier, muchas veces sobrellevaba mi periodo de celo usando pequeñas dosis de inhibidores y apoyándome en el anillo. 9. Giraba el anillo y le pedía un beso, pero de repente se escuchó el sonido de la puerta abriéndose en la sala. Lo aparté rápidamente. Tu tío regresó, cocina rápido. Le di un empujón. Discúlpate con tu tío. Él insistía. Respondí con poca voluntad. Por cierto, nunca le dije que fue mi tío quien me envió al centro de corrección de desviaciones, así que Tomás siempre creyó que fui llevado allí por error. Al entrar, Javier me vio parado en la puerta y dijo con tono suave: ¿me esperabas especialmente? Extendí la mano para tomar su abrigo, y casi instintivamente fui a desatar su corbata. De repente recordé que esto era un hábito de hace 5 años. Antes, cuando intentaba tomar su corbata, él me miraba con frialdad, y luego me regañaba. Al darme cuenta, rápidamente retiré la mano, pero él la agarró de repente. Ayúdame a desatarla. Tuve que desatarla rápidamente, mirando de reojo su expresión. Al ver que no estaba enojado, respiré aliviado. Después de guardar el abrigo y la corbata, me di la vuelta y lo vi observándome fijamente. Miré a Tomás en la cocina, quien aún me indicaba que me disculpara. Lo miré con reproche, pero aún mostré una sonrisa obediente. Tío, lo que pasó el otro día fue mi error. No pensé que traer a alguien a casa requiriera decírtelo primero. Tampoco debí enojarme contigo. Antes, cuando me disculpaba, él siempre me regañaba un poco y me advertía que no lo volviera a hacer. Ya estaba preparado para recibir su sermón, pero él, con una sonrisa en los labios, dijo: pensé que ya no me hablarías más. Su rostro mostraba cansancio, y tosió un par de veces cubriéndose la boca. Inmediatamente sonreí. ¿Cómo podría? En el futuro aún tengo que cumplir con mi deber filial hacia ti, tío. Jamás. La sonrisa en sus labios se congeló. Santiago, en realidad no necesitas llamarme tío. De repente, desde la cocina se escuchó el sonido agudo de algo al caer al suelo. Mi expresión cambió y corrí volando a la cocina. Tomás ya se había agachado para recoger los platos rotos y los huevos revueltos con tomate que ya no servían. Lo levanté rápidamente. No los recojas, llama a la señora de la limpieza. Al tocar sus dedos, él hizo un sonido de dolor. Rápidamente le di la vuelta a la mano. En las yemas de 3 dedos de la mano derecha había ampollas por quemaduras. Cuando saqué a Tomás, Javier estaba de pie en la sala. No miré bien su expresión, solo lo miré de reojo. Tío, llevo a Tomás a ponerle medicina. Pediremos comida para llevar más tarde. Javier parecía estar incómodo, apoyándose en la mesa del comedor. Me llamó: Santiago, ¿queda medicina para la fiebre en casa? Preocupado por la herida de Tomás, respondí atropelladamente: no sé, búscala o pregunta a la señora de la limpieza. ¿Duele mucho, Tomás? Los músculos de la mano de Javier, apoyada en la mesa, se tensaron repentinamente. Observó fijamente a las dos figuras que casi se tocaban frente a él, y una sensación de posesión que no le pertenecía surgió de repente en su interior. Era como si alguien hubiera puesto un carbón caliente en su pecho, quemándolo con dolor y malestar. 10. Apenas había vendado a Tomás cuando lo llamaron por una emergencia en su restaurante. Como Tomás se fue, tampoco tuve apetito, así que me encerré en la habitación navegando en aplicaciones de compras, viendo qué más le faltaba a la casa nueva, hasta que Javier me llamó para cenar. Estaba de mal humor, así que dije que no comería. Pensé que Javier ya se había ido, pero unos minutos después volvió a tocar la puerta. Santiago, sal a cenar. Pedí tu plato favorito, el pescado agridulce. Al oír pescado agridulce, recordé la vez que trajo a Eduardo a cenar. Dije que quería comer eso, y Eduardo inmediatamente dijo que odiaba el olor a pescado. Javier tachó ese plato del menú. Por supuesto, volví a hacer un escándalo. Javier cerró bruscamente el menú y me dijo: en el futuro, este plato no aparecerá más en esta casa. Desde entonces, nunca lo volví a comer. En realidad, ahora mi plato favorito son las bolas de cangrejo al vapor, el plato estrella de Tomás. Resignado, me levanté de la cama y abrí la puerta. Para mi sorpresa, vi a Javier pálido, de pie en la puerta. Me asusté. Tío, ¿qué te pasa? Hizo un gesto con la mano. No es nada, vamos a cenar. Sin querer, toqué su cuerpo, estaba ardiendo. Debía tener fiebre. Antes, cuando tenía fiebre, yo me ponía nervioso, deseando encontrar rápidamente la medicina y metérsela en la boca. Entonces recordé que antes parecía haber dicho que no se sentía bien, pero yo estaba demasiado concentrado en Tomás y no lo recordé. Ahora, viéndolo realmente mal, pregunté: tío,
¿quieres tomar medicina para la fiebre? Dicho esto, seguí mirando mi teléfono, el sofá que acababa de ver se veía muy bonito. Pero él tomó mi mano. Sin prestar atención, caí en sus brazos. Santiago, antes te preocupabas más por mi salud que por la tuya. ¿Cuándo te volviste tan maduro? Llamándome tío a cada rato. Me quedé atónito. Sí, antes recordaba que medicina debía tomar cada vez que no se sentía bien para aliviarse rápido. Sabía que se resfriaba al cambiar de estación, y que un resfriado le duraba un mes. Así que todos los días le recordaba específicamente que se abrigara bien. También prestaba atención a su dieta, las cosas que no podía comer nunca aparecían en la mesa. Además, yo solo lo llamaba Javier, pero nunca tío. Sin embargo, desde que regresé, he dicho todas las veces que no dije en 8 años. Fingí no entender sus palabras, solo le sonreí. Tío, pero ahora eres mi tío. Era la segunda vez que se lo decía. No supe por qué sus ojos se enrojecieron de repente. Santiago, ¿y si te digo que me arrepiento? 11. Tomás no regresó ni al día siguiente por la noche, así que preparé inhibidores y me encerré en la habitación. En realidad, anoche, después de que Javier me dijo eso, mi primer instinto fue escapar, pero no me dio la oportunidad. Al notar que quería huir, me atrajo hacia su pecho. No te vayas. Estos 5 años, en realidad, siempre me he arrepentido. Forcejeé, pero él me abrazó con fuerza. Conteniendo la ira, le recordé, tío, ¿confundes a la persona? ¿Quieres que llame a Eduardo? Soy Santiago, no Eduardo. Santiago, lo sé. Me giró ansioso, su voz ronca y entrecortada. Santiago, fue mi error. Al final, escapé despavorido. Javier no fue a la empresa en todo el día. Me di cuenta de que me estaba reteniendo. Presioné a Tomás para que regresara pronto, respondí a los mensajes muy lentamente. Pero prometió volver por la noche. No sabía por qué, pero mi corazón estaba inquieto y ansioso, como si él no fuera a regresar. Al anochecer, junté las sábanas de la cama, planeando usarlas para descolgarme desde el segundo piso. Acababa de hacer la cuerda de sábanas cuando Javier tocó la puerta y entró. Me alarmé y cerré rápidamente las cortinas. Tío, ¿por qué no fuiste a la oficina? Me miró con calma. Santiago, lo de anoche. Lo interrumpí antes de que explicara. Tío, no necesitas explicar. Sé que me confundiste con otra persona. Miró los inhibidores en mi mesita de noche y preguntó, ¿esta noche es tu periodo de celo? Asentí, asegurándole, tío, usaré obedientemente los inhibidores, no te molestaré, de verdad, te lo prometo. Su voz sonaba áspera, como con arena. Santiago, anoche no confundí a la persona. Sabía que lo había escuchado. Ante mi fingida ignorancia, no planeaba dejarlo pasar. Retrocedí instintivamente, sin atreverme a mirarlo a los ojos, mis dedos girando inquietos el anillo. Antes de que se acercara, confesé, en realidad, tío, Tomás es mi alfa. Tú eres quien no me deja salir, por eso lo hice venir. Ya no quiero usar inhibidores en mi periodo de celo. En realidad, mis ojos. Javier se abalanzó repentinamente y me agarró del brazo. ¿Tomás es tú qué? Mi brazo dolía por su agarre, pero insistí en decirle, me gusta, lo amo, es mi alfa. La atmósfera alrededor de Javier se enfrió instantáneamente, no lo permitiré. ¿Sabes qué clase de persona es? El anillo que te dio es de diseño exclusivo, sin 1 millón, es imposible hacerlo. Santiago, no permitir que estés con él es por tu bien. Me sorprendí, Tomás realmente nunca parecía faltarle dinero. A menudo me preparaba pequeños regalos, le decía que no gastara, pero no hacía caso. Repliqué, ¿qué derecho tienes para no permitirlo? Solo eres mi tío, no puedes controlarme. Dicho esto, aparté la cortina para saltar, pero antes de poder hacerlo, me agarró y me arrojó a la cama. ¿Te vas? Vio las sábanas fuera de la ventana y me miró incrédulo. ¿Aún quieres ir a buscarlo? Sí, puse mi cuello rígido. No ha respondido mis mensajes en 3 horas, tengo que ir a buscarlo. Además, ya casi es mi periodo de celo. Le prometí no usar inhibidores. Ni los sueñes. Deshizo las sábanas y se llevó también las cortinas, todo lo que pudiera usarse como cuerda, se lo llevó. Javier, no puedes hacer esto. Al oír que lo llamaba por su nombre, sonrió. Muy bien, Santiago, no me llamaste tío. Estás loco. Lo insulté, pero él lo ignoró. Recogió metódicamente las cosas de mi habitación y finalmente me dijo, Santiago, pensé que anoche lo dejé claro, pero no esperaba que aún pensaras en ir a buscarlo. Entonces no me culpes. Esta noche, durante tu periodo de celo, me haré responsable. 12. Puse seguro a la puerta y me apoyé junto a la cama, mirando fijamente mi teléfono. Tomás aún no había respondido mis mensajes. Parecía que Javier realmente lo había detenido. Solo que no sabía qué medios había usado para impedir que Tomás regresara. En teoría, no tenían ningún vínculo, y tampoco podía amenazarlo. Mi cuerpo gradualmente comenzó a sentirse extraño. Agarré el inhibidor con fuerza. También me quité el anillo y lo puse en mi boca, sintiendo el aroma familiar de Tomás, lo que me calmó un poco. Pero no sabía por qué, esta vez el periodo de celo se volvió excepcionalmente difícil de soportar.
hasta que Javier irrumpió de repente. Casi al instante, olí el aroma a licor dulce de sus feromonas. Se acercó a mi cama, y yo retrocedí instintivamente. Tío, ya estoy usando el inhibidor. Saqué el inhibidor y justo cuando iba a inyectármelo, él golpeó bruscamente el inhibidor de mi mano. El inhibidor se rompió en el suelo, y él ya se había acercado a mí. Santiago, ya no usaremos inhibidores. ¿Olvidaste? Te dije, esta noche, me haré responsable. Aterrorizado, salté de la cama. ¿Por qué? Quiero el inhibidor, dame el inhibidor. Busqué en el armario, queriendo encontrar más inhibidores, pero no esperaba que el anterior fuera el último. Los recogí todos, dijo Javier de repente. 13. Lo miré incrédulo. ¿Estás loco? Lo miré con precaución, y él sonrió. Sí, estoy loco. Quizás hace 5 años tenías razón en todo, solo que yo no me atrevía a admitirlo. Mis pupilas se contrajeron bruscamente. Al notar mi expresión de terror, una herida apareció en sus ojos. Santiago, no me mires así. Estos 2 meses, he estado conteniéndome. Desde el momento en que obedientemente me llamaste tío, me arrepentí. Negué con la cabeza mientras retrocedía hacia la puerta. Él se acercaba paso a paso. Santiago, ¿no querías que te marcara permanentemente? Ahora puedo hacerlo. No, no quiero. Negué rechazándolo, pero él se abalanzó sobre mí, sujetándome como la noche anterior, e incluso liberó feromonas de mayor nivel. Tranquilo, Santiago, lo necesitas. En el futuro, no te inyectaré más inhibidores. Cuando iba a besarme, mordí su hombro con fuerza, hasta saborear el sabor de la sangre, y dije, ya no quiero tu marca permanente. Gimió de dolor, pero no me soltó. En cambio, acarició suavemente mi cabeza con la mano. Muerde, sé que solo estás protestando. ¿Tomás? Esta noche probablemente no regresará. No sabía de dónde saqué fuerzas, pero lo empujé bruscamente y le pregunté, ¿qué le hiciste? Una inexplicable ira surgió en mi pecho. Él me enviaba lejos cuando quería, se arrepentía cuando quería. Javier no esperaba que reaccionara tan intensamente. Sus ojos mostraban confusión y ridículo. Basta, Santiago. Solo quieres que te ame, ahora te amo. En el exterior seremos tío y sobrino, en casa, como tú quieras. Quería que fueras su canario enjaulado. No pude evitar darle una bofetada. Vete. Su cabeza se ladeó por el golpe. Se lamió la sangre en la comisura de los labios, sonrió y dijo, no importa, Santiago, 5 años es suficiente para estar enojado. Puedo esperarte. Pero ahora, déjame ayudarte a pasar el periodo de celo, ¿de acuerdo? Corrí desesperadamente hacia la puerta, pero me arrastró de vuelta y me abrazó. Santiago, sé bueno, ya no te obligaré a usar inhibidores, nunca más. Quédate obedientemente a mi lado, ¿de acuerdo? Se acercó a mi cuello, hasta tocar la glándula. Temblé instintivamente, empujándolo sin cesar. Él agarró mis dedos inquietos, su respiración agitada y peligrosa. Santiago, ¿antes no querías que hiciera esto? Deja de hacer tonterías. Pero al tocar el anillo en mi dedo, se detuvo bruscamente. ¿Por qué aún no te quitas el anillo? Aferré el anillo con fuerza, intentando obtener las débiles feromonas de Tomás. Santiago, este anillo tiene algo sucio, no sirve. Dicho esto, forzó la apertura de mis dedos, sacó el anillo y lo arrojó a un lado. Me lancé a recogerlo, pero él no me dejó. Solo pude patear y morder. Javier, suéltame. Este anillo me lo dio Tomás. Suéltame. No solo no me soltó, sino que me abrazó con más fuerza. No te soltaré, Santiago. 14. ¿En qué es mejor que yo, Tomás? Gritó en mi oído. Un alfa como él, ¿y tú tan preocupado por él? Santiago, tu favorito soy yo, ¿no es así? Ahora solo necesitas mirarme a mí. Tomás no regresará. Probablemente ya recibió el vídeo que le envié, la prueba de que me amas. Hace 5 años, tu obsesión y amor por mí, él lo vio todo. Mi corazón se llenó de pánico. Tomás nunca supo todo esto. ¿Así que hoy no respondía a los mensajes por eso? No podía evitar pensar descontroladamente. Tomás no lo haría, dijo que siempre estaría conmigo. Cada vez más ansioso, forcejeé desesperadamente, llamándolo canalla. Javier, en cambio, se volvía más y más alegre. Sentía que había tenido éxito, sabía que temía que Tomás supiera esto. Mordió mi oreja, su voz ronca sonando en mi oído. ¿Crees que él creerá que ahora ya no me amas? Mis lágrimas cayeron. Javier, ¿estás loco? En todo es mejor que tú. Me aparté, y mis lágrimas cayeron justo en su mano. Inmediatamente se paralizó, totalmente incrédulo, diciendo palabra por palabra, ¿ahora me odias? Sus feromonas repentinamente se volvieron más intensas, dominantes y opresivas. Involuntariamente recordé mis días en el centro de corrección. Instintivamente me abracé, me acurruqué en un rincón, sin capacidad de escapar. Solo decía sin cesar no. Javier pronto notó mi anormalidad. Se acercó, y yo grité, vete, vete, no te acerques. Inhibidor, quiero usar el inhibidor, quiero usar el inhibidor. Javier es mi tío, ya no me gusta, por favor dame el inhibidor. Lo confundí con el cuidador del centro. Javier se quedó paralizado,
sus ojos llenos de asombro y confusión. Me llamó tentativamente. Santiago, ¿te sientes muy mal? ¿Te ayudo? Grité y lo empujé. No, no, el tío no puede, el tío lo odiaría, no puede. Tomás, Tomás. Gateé por el suelo buscando el anillo. Tomás, quiero a Tomás. Javier me levantó a la fuerza del suelo, obligándome a mirarlo a los ojos. Santiago, Santiago, soy Javier, te daré la marca permanente, sé bueno, no usemos inhibidores. No, el tío no puede, no puede. Repetí sin cesar que no podía, y los ojos de Javier repentinamente se enrojecieron. Justo cuando iba a marcarme a la fuerza, una figura irrumpió por la puerta. Empujó a Javier al suelo. Al sentir el aroma familiar de las feromonas, abracé con fuerza a la persona frente a mí. Tomás, me siento muy mal, Tomás. Santiago. Tomás me tomó el rostro con manos temblorosas. Vi su boca abrirse y cerrarse diciendo algo, escuché que emitía un débil sonido, como si estuviera llamando mi nombre. Mis lágrimas se pegaron a su ropa. Mientras me consolaba, me secaba las lágrimas. Tranquilo, ya llegué. Sus ojos estaban llenos de dolor e ira. Por primera vez, Javier veía que la persona en quien Santiago dependía había cambiado a otro. Su corazón sintió un dolor sordo. Extendió la mano para tocar a Santiago. Tomás apartó bruscamente su mano con violencia. Ve. Su voz era excepcionalmente feroz. Javier bajó la mirada y quiso arrebatarle a la persona. Tomás, él es mío. ¿Qué pretende la familia Torres metiendo tanto las manos? ¿Lo estás engañando? Tomás apretó los dientes y levantó a la persona. Yo, no. En realidad, ahora le costaba un poco hablar. Si no fuera por Santiago, quizás aún no podría hablar. Noté que Tomás me había puesto en la cama. Pensé que se iba, así que tomé su mano y la puse en mi mejilla. Tomás, no te vayas. Tranquilo, no me iré. Se dio la vuelta para enfrentar a Javier. Tú, lo lastimaste. Javier se rió con desprecio. ¿Y qué? Ahora solo te tiene confianza temporalmente. Si se entera de que no eres el dueño de un restaurante privado, sino el joven maestro de la familia Torres del Norte, ¿crees que querrá estar contigo? Desde el principio te acercaste a él solo por los negocios de mi familia Sánchez. Investigué, empezaste a acercarte a él hace 2 años. Tomás lo agarró por la corbata y sin dudar le dio un puñetazo. Javier, sin dejarse intimidar, quiso contraatacar, pero Tomás no le dio la oportunidad. Comenzó a liberar feromonas opresivas de alta intensidad, y al final Javier fue el que perdió. Javier, cubriéndose el pecho, lo miró fijamente. ¿Así que realmente eres un alfa de nivel S, y dices que no lo engañaste? Tomás lo miró desde arriba. Nunca lo engañé. Si quieres competir con la familia Torres, yo te acompañaré en la batalla. Santiago siempre supo que solo tenía daño auditivo, que tenía capacidad de hablar, y siempre cooperó con el tratamiento que Santiago proponía. Y lo de ser alfa de nivel S, tampoco pensó en ocultarlo. Era porque su audición dañada debilitaba sus habilidades, por lo que parecía un poco más débil. Pero si él quería, Javier no podía lastimarlo. En cuanto a su origen familiar, nunca ocultó su identidad. Pero Santiago nunca preguntó activamente, y él tampoco lo mencionó. En ese entonces, Santiago no estaba mentalmente estable, y temía presionarlo. Oía vagamente su tensa conversación, me parecía extremadamente ruidosa, especialmente la voz de Javier. Me esforcé por levantarme, tomé la mano de Tomás. Tomás, ¿me llevas contigo? Apoyé mi frente en su brazo, las lágrimas se desbordaron y mojaron el dorso de su mano. Él me levantó nervioso de la cama, y Javier aún quería detenerlo. Tomás sacó del bolso un montón de informes médicos y los arrojó a la cara de Javier. Javier recogió lentamente los informes del suelo. Eran todos los informes de examen médico de Santiago. La primera línea decía: efectos secundarios de los inhibidores causan deterioro de la visión en el ojo izquierdo. Recomendación: buscar pareja permanente, reducir el uso de inhibidores. Sus dedos hojeaban nerviosos los informes. Afectado por las feromonas de alfa, sufre alucinaciones, periodos de celo frecuentes, daño grave en las funciones corporales. Estas palabras desgarradoras entraban constantemente en su mente. La persona que sostenía los informes repentinamente perdió la fuerza en los dedos. Todos los informes cayeron al suelo. Eran los 5 años de Santiago. De repente, en su mente surgieron los ojos obstinados de Santiago, su terquedad y firmeza. «Solo te amo, ¿qué tengo de malo?» «Sí, ¿qué tenía de malo?» Javier sonrió, y mientras reía, lloraba. Por eso, se volvió tan obediente y sumiso, llamándolo tío constantemente. Él solo lo amaba, ¿qué tenía de malo? Pero él lo hizo pasar por los 5 años más dolorosos. 15. Tomás me llevó a la casa donde vivía. Al despertar, lo vi acurrucado junto a mi cama. Apenas toqué su rostro, despertó. Al ver mi mano suspendida en el aire, la presionó contra su mejilla. Mi palma rozó la barba incipiente en su mentón, una sensación áspera. «Pica un poco», dije sonriendo, y él también sonrió. Luego dijo en lenguaje de señas: «¿Has dormido todo el día?» Miré a mi alrededor y le pregunté sorprendido: «¿Salí de allí?» Asintió con la cabeza.
De repente recordé algo y me entristecí instantáneamente. Ya lo sabes todo, ¿verdad? Lo de Javier y yo. Él y yo no tenemos lazos de sangre. Antes me gustaba mucho, pero a él no le gustaba yo. Tomás acarició mi cabello y me dijo lentamente, querer a alguien no es un error. No es tu culpa, pero en el futuro no puedes quererlo a él. Asentí repetidamente. Ya no me gusta, de verdad. En el futuro solo te querré a ti, Tomás. De repente pensé que Javier era un alfa de nivel S, ¿cómo había logrado Tomás sacarme de allí? Lo revisé de arriba a abajo, y aparte de unas ojeras más marcadas, no mostraba el menor rastro de heridas. No me lastimó. ¿Entonces cómo saliste? Respiró hondo y de repente dijo, en realidad, ¿yo? Solo entonces recordé que esa noche realmente había hablado. ¿Puedes hablar? Emocionado, lo abracé. Tomás, qué bien, puedes hablar. Él me abrazó satisfecho, asintiendo con fuerza. Yo en realidad también soy un alfa de nivel S, Santiago, no. ¿No pensarás que te mentí? Sus ojos mostraban miedo y tristeza. Pero yo nunca quise ocultarlo. Temía que te asustaras. Sonreí y le di un golpecito en la cabeza. ¿Cómo podría? Saber que eres fuerte y que otros no pueden lastimarte me alegra mucho. ¿De verdad? Sus ojos brillaron, y habló con más fluidez. Asentí. Después de decir esto, agregó con algo de vergüenza, pero él vino a verte. Esta mañana. Abrió la palma de su mano, dentro había un anillo, el que Javier había arrojado a la fuerza. Lo trajo especialmente. Inmediatamente lo tomé y me lo puse. Pensé que no lo encontraría, menos mal. Besé a Tomás abrazándolo, pero él me dio unas palmaditas en la espalda. Lo miré sin entender. Dijo con algo de reticencia, él, dijo que cuando te recuperaras, quería verte. Recordando lo sucedido esa noche, negué inmediatamente. No quiero verlo, Tomás, sin embargo, negó con la cabeza. Me enojé de inmediato. ¿Acaso quieres que vuelva a sentir algo por él? Agitó las manos nerviosamente. No, por supuesto que no quiero que lo veas. Pero entre ustedes tiene que haber un final, ¿no? 16. Me tomó casi un mes aceptar reunirme con Javier. Ahora ya sabía que Tomás realmente era mi alfa, pero sorprendentemente no había venido a llevarme a la fuerza. Con sus métodos, debería haber sido como esa noche, encerrarme de nuevo. Pero al recordar lo sucedido esa noche, todavía sentía miedo. Así que cuando lo vi, fui acompañado de Tomás. Apenas entré, Javier se levantó de la silla en la sala. Dio pasos largos, y cuando se acercó y quiso tocarme, rápidamente me aparté. Tío, yo tengo un alfa. Debía mantener la distancia con otros alfas, incluso si era mi tío. Ah, casi olvido, me dijo que no lo llamara tío. Así que debería mantener aún más la distancia con él. Captó mi movimiento, y una herida apareció en su rostro. ¿Te sientes mejor? Asentí, tomé de la mano a Tomás para entrar. ¿Puede entrar Tomás? ¿Cómo era su casa? Pregunté. Asintió lentamente. Tomás también me tomó de la mano firmemente, hasta que nos sentamos frente a Javier. El cansancio en el rostro de Javier era profundo, como si no hubiera dormido en todo este mes. Primero quiero mostrarte algo. Reprodujo un vídeo en su computadora. Un hombre aterrorizado se acurrucaba en un rincón, gritando a la cámara que lo dejaran salir. Encogía el cuello, no podía verle bien la cara, pero vi la cicatriz en su cuello. Era Eduardo. ¿Qué es esto? Miré a Javier con confusión. Javier observaba fríamente a la persona en el vídeo. Esto es una lección para él. Lo encerré en el extranjero, nunca volverá. Santiago, ya lo sé todo. En ese entonces fue él quien no te dejó regresar. Estos 5 años, no hablemos más de estos 5 años, tío. Lo interrumpí. Hoy vine para decirte, tío, que en el futuro no volveré a la familia Sánchez. Saqué una tarjeta, dentro estaba el dinero que gané en mi 5º año, acompañado por Tomás, aprendiendo a pintar y vender mis obras. Solo eran 200.000, pero si en el futuro él aún quisiera, seguiría dándoselo, como pago por su bondad. Tomás quería darlo en mi lugar, pero me negué. Esto era un asunto mío. ¿Por qué? Si temes lo que hice esa noche, te prometo que en el futuro no. Tío, tengo mi propia familia. Lo que mi padre te encomendó, ya lo cumpliste. He crecido, aunque antes fui inmaduro y te causé muchos problemas, pero me he corregido. Tú también. Tampoco te aferres demasiado al pasado. Sé que a ti no te falta dinero, pero esto es lo que quiero darte. Lo dije todo de un tirón, bloqueando sus palabras. Tomás es la persona que me gusta, espero que no lo hagas pasar mal. Así no es bueno para nadie. Los ojos de Javier se enrojecieron. Santiago, su voz estaba entrecortada. Fui yo el que falló, ¿acaso aún no tenemos un futuro? Ahora que has vuelto, no te pediré que me llames tío. Saqué del bolso la libreta, dentro estaban los hábitos de vida sobre el que había reescrito. Esto es para tu futuro Omega, también es algo pequeño que un menor hace por un mayor. Golpeó la libreta, levantándose de repente. Sabes que no quiero esto. Tomás instintivamente se interpuso frente a mí. No te acerques a él. Tomás advirtió en voz baja. Javier retrocedió medio paso,
al fin y al cabo no podía ofender a la familia Torres. Era la primera vez que lo veía sin opciones. A través de Tomás, miré sus ojos y dije, ¿de qué sirve que lo sepa? Cuando lo quería, no me lo diste. Ahora que no lo necesito, dices que puedes darlo. Tío, ahora solo quiero vivir una vida normal. ¿No es mejor que mantengamos la dignidad como antes? Así sea, tío. Tomás y yo dejamos la familia Sánchez, pero él hizo que me devolvieran la tarjeta. Pero la cambió por una suya. Dentro había 10 millones. Más tarde, Tomás y yo vivimos muy felices. Javier solo ocasionalmente me llamaba para preguntarme cómo estaba. Originalmente quería cortar la relación con él, pero me rogó muchas veces. Cambiamos de ciudad, y él aún no se encontraba. Al final, simplemente lo dejé ser. Sabía que ocasionalmente aparecía cerca de mí, solo que no me dejaba verlo. Pero una vez vi sus dedos expuestos, llevaba un anillo, del mismo diseño que el mío. Decía que me extrañaba mucho, pero yo no lo extrañaba en absoluto, porque nunca volvería atrás. Fin.